Muy buenas tardes, noches a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí en este compendio. Hoy con la 10ª conexión vamos a estar viendo la autobiografía de Santa Helen Schucman y vamos a ver una parte de ella, la última parte, llamada parte 3. La voy a ver ahora y después de la parte que nos corresponde del estudio a las ilusorias 8 de la tarde, o sea que leeremos ahora hasta -10 aproximadamente y seguiremos leyendo hasta terminar esta parte. Por lo tanto, esta será la 10ª conexión, que será una primera parte, y luego haremos, después del estudio del capítulo 8, otra segunda parte. Y comenzamos con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y le damos las gracias al Maestro Jesús por llevarnos tan dulce y amorosamente de la mano. Y gracias a todos, hermanos milagrosos, por querer liberar al mundo de lo que pensábamos que era. Y gracias, Padre, por nuestra perfecta creación. Bueno, pues parece ser un libro editado por la Fundación para la Paz Interior, Foundation for Inner Peace. Y vamos a empezar leyendo desde la página 32, que corresponde a esta tercera parte, parte 3. Y nos dice así. Vamos a ver. Bill estaba muy interesado en esas series de visiones, así que le relaté los episodios que ocurrieron. Por otro lado, parecían poner a mi marido bastante ansioso, así que no le dije nada sobre ellos. En cuanto a mí misma, estaba tan en conflicto con la situación que traté de no pensar en ella. Las reacciones de Bill, sin embargo, fueron muy inesperadas. Ni él ni yo estábamos interesados en los fenómenos psíquicos, ni éramos conocedores de ellos. Y la seriedad con la que Bill tomó mis imágenes mentales me sorprendió sinceramente. Era obvio que él pensaba que significaban algo. Yo no estaba tan segura. Las líneas argumentales eran consistentes, ciertamente, e incluso bastante bien organizadas en general. Sin embargo, yo creía, o quizás más exactamente esperaba, que fueran esencialmente imaginarias. De otra manera, me habría asustado intensamente. Un tiempo después de que terminara la tercera serie, Bill encontró un libro sobre Edgar Cayce, escrito por su hijo, Hugh Lynn Cayce. Cuando Bill me contó un poco sobre esto, inmediatamente lo clasifiqué como chiflado y me negué a leerlo. Todavía me oponía firmemente a tomarme en serio esas cosas extrañas, aunque mi postura pudiera parecer algo inconsistente. Yo no lo veía así. Me pasaban cosas difíciles de explicar, y eso era todo. No justificaba asumir ningún tipo de base extrasensorial extraña. La idea de la reencarnación me repugnaba particularmente. Era extraño que justo entonces mis imágenes se transformaran en lo que parecía ser retrospectivas de mí misma en diferentes momentos y lugares. Cuando describí estas imágenes a Bill, hice hincapié en que las consideraba estrictamente simbólicas. El simbolismo de los sueños, con el cual cualquier psicólogo clínico está familiarizado. Y esto, por supuesto, bien podría haber sido así.
Como ya lo había hecho anteriormente, miraba estas imágenes como espectador, aunque, sin lugar a dudas, las figuras me representaban a mí misma. En una de las primeras escenas vi a una chica delgada y frágil en un opulento salón francés. La época parecía ser a mediados del siglo XVIII. La niña, vestida de blanco, tocaba un instrumento musical parecido a un clavicémbalo, en una reunión de damas y caballeros magníficamente vestidos, aparentemente invitados a un espléndido evento social. La chica tenía 18 años como mucho y estaba obviamente enferma. Es tan frágil, me dije a mí misma. No vivirá un año más. No puede hacer nada más que marchitarse. Es un error. No lo logrará. Un mayordomo espléndidamente vestido salió y cerró la puerta del salón. La chica desapareció. Poco después, en el suelo cubierto de paja de una habitación sin aire, en una habitación sin aire de la prisión, había una imagen muy vaga de una niña, un poco mayor que la primera, yaciendo en un suelo cubierto de paja. A ver, lo voy a volver a leer. La chica desapareció. Poco después, en el suelo cubierto de paja de una habitación sin aire de la prisión, había una imagen muy vaga de una niña, un poco mayor que la primera, yaciendo en un suelo cubierto de paja en una habitación sin aire de una prisión. Sus brazos estaban fuertemente atados y sus pies encadenados al suelo. La época parecía ser alrededor del siglo XXI o XIII, y yo tenía la idea de que la chica fue ejecutada al final. Varias escenas posteriores mostraron la imagen de una monja aparentemente en diferentes países y en diferentes fechas. El más claro de estos cuadros era de una monja anciana, artrítica y decepcionada, desgastada y delgada por una vida de austeridades severas y emocionalmente perturbada y estéril. Caminaba por el pasillo lateral de una iglesia muy grande y hermosa que recordaba la Catedral de Notre Dame en París. El pasillo estaba oscuro y la vela que sostenía la monja solo ayudaba un poco. Mientras caminaba, pasó su mano por el muro de piedra gris que tenía junto a ella, como si buscara una puerta o quizás, más literalmente, una salida. No la encontraba. Las líneas sombrías de su cara se profundizaban mientras miraba. Ella no lo sabe, pensé. Lo intenta, pero no sabe. Me repelía su dura expresión, pero sentí una profunda simpatía por su causa perdida. En llamativo contraste con la sombría figura, había otra que se repetía a intervalos y que todavía sigue recorriendo mi mente de vez en cuando. Esta era la única imagen que continuaba regresando sin cambios. Era una imagen de una jovencita que se parecía a mí en muchos aspectos, aunque no podía tener más de 16 años como máximo. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia atrás en alegre risa, y sus brazos estaban extendidos como si estuvieran en universal bienvenida. Parecía estar completamente alegre, literalmente incapaz de experimentar pena o dolor. Estaba de pie sobre un césped de hierba tierna y brillante, pero en su extraordinaria felicidad, sus pies desnudos apenas parecían tocar el suelo. Estaba ataviada con un vestido ligero y suelto que no recordaba a una época o lugar en particular. De hecho, no había nada
que sugiriera el pasado acerca de ella. Ni parecía probable que estuviera preocupada por el futuro. No creo que ni siquiera considerara el tiempo como nosotros. El interés de Bill por los fenómenos psíquicos creció a medida que leía más material sobre Edgar Cayce. Yo respetaba la opinión de Bill, a pesar de que pensaba que estaba muy equivocado en esto. Sin embargo, le pedí un libro sobre el tema y escogió una biografía de Cayce, escrita por su hijo. Lo leí con desagrado, aunque con la determinación de seguir siendo objetiva. No había duda de que era interesante, aunque todavía me repelía lo que consideraba su aspecto tenebroso y más increíble. También era consciente de que eso me ponía muy nerviosa. Bill tenía una visión mucho más amplia de los fenómenos de Cayce que yo, y no estaba demasiado preocupado con los detalles como tales. Lo que él consideraba importante e impresionante era la evidencia que sugería que las mentes pueden llegar unas a otras por medios extrasensoriales. También me recordó que últimamente me habían pasado cosas bastante inusuales y que difícilmente podía explicarlas de la manera habitual. Eso al menos era verdad. A raíz de esta limitada concesión, se produjeron otros acontecimientos que me costó explicar. La nueva fase comenzó un día en que Bill y yo nos estábamos concentrando en un informe de investigación. De repente, dejé los papeles y dije, con gran urgencia, «Rápido, Bill, tu amigo Joe, el que conocimos en Chicago hace un tiempo, está pensando en suicidarse. Debemos enviarle un mensaje». Bill se sentó a mi lado y le envié un mensaje sincero a Joe para que lo reconsiderara. Después le dije a Bill, «Apuesto a que no había nada en eso». Pero me equivoqué. Resultó que había sido bastante preciso. Era difícil no quedar impresionada, sobre todo porque continuaban sucediendo acontecimientos sorprendentes. Bill fue a una reunión fuera de la ciudad y a su regreso le describí el lugar donde se hospedó con gran detalle, aunque nunca lo había visto. También le conté algunas de las cosas que habían pasado allí antes de que tuviera la oportunidad de contarme sobre ellas. También le di una descripción muy detallada de la casa de un amigo donde se quedó un fin de semana, incluso con los colores de las paredes y muebles. Más tarde, cuando se fue de vacaciones bastante lejos, le envié una imagen mental de un alfiler de oro que debía traerme. Me dio el broche a su regreso. No había duda de que era la que yo había pedido. Mis reacciones a este tipo de episodios fueron curiosamente variadas. En realidad, me sentía más bien orgullosa de la adquisición de tales habilidades dramáticas e incluso tuve breves vislumbres de fantasías de poder y prestigio cruzando por mi mente. Al mismo tiempo, hice todo lo posible por explicar los episodios, ya que suscitaban un temor considerable. Por un tiempo, la idea de los poderes psíquicos fue ganando simultáneamente en atracción y temor para mí, y empecé a tener pesadillas cuyo contenido no podía recordar. A medida que crecía la lista de eventos sorprendentes, no podía superar una sensación de maldad e incluso brujería que de alguna manera asociaba a estos eventos. Sin embargo, el orgullo seguía el ritmo de la ansiedad, y aunque sentía un creciente sentido de peligro, también experimentaba una sensación paralela de orgullo. Mientras aún estaba en la fase mágica, ocurrió un acontecimiento
que incluía una extraña mezcla de hechos y fantasía, y que también parecía apuntar a una dirección futura definida, El episodio comprendía una serie de niveles, comenzando con evidentes tonos mágicos, continuando con imágenes religiosas más evidentes y concluyendo con una explicación sencilla y real. El hospital quería enviarnos a Bill y a mí a la Clínica Mayo para estudiar sus procedimientos de evaluación. La noche antes de que saliéramos, una imagen cruzó por mi mente que era tan nítida que me sentí impulsada a describirla por escrito. Era un cuadro de una iglesia cuyos detalles destacaban con sorprendente claridad. Al principio no estaba segura de su confesión, pero finalmente me decidí por la luterana. Parecía que miraba hacia abajo desde arriba, en un ángulo en el que podía estar viéndola desde un avión volando bajo. La imagen era tan clara que descarté la precaución por completo y le dije a Bill que estaba convencida de que veríamos el edificio cuando aterrizáramos en Rochester, Minnesota, al día siguiente. Me sentía decepcionada y enojada cuando no vimos nada parecido. En un intento de restaurar mi autoestima, dije que estaba segura de que encontraríamos esa iglesia en algún lugar de la ciudad. Era tarde cuando llegamos, estábamos cansados y teníamos una cita temprano a la mañana siguiente. Fuimos a nuestras habitaciones a echar una siesta. Planeamos reunirnos para cenar. No podía dormir. Tenía que encontrar esa iglesia. Se había vuelto extremadamente importante para mí. Bill estaba cansado, pero lo entendió. Sugirió que tomáramos un taxi después de cenar e intentáramos encontrar mi iglesia. Escogí varios nombres del directorio eclesiástico, pero no resultaron ser correctos. Luego le describí mi iglesia al conductor y le pregunté si sabía de una razonablemente parecida. No sonaba esperanzador, aunque intentamos algunos más a sugerencia suya. Al fin, Bill propuso sabiamente que nos olvidáramos de todo. Se estaba haciendo muy tarde. En el hotel, Bill me habló muy firmemente. «Tu iglesia no está aquí», dijo, «y tú estás actuando de forma muy extraña al respecto. ¿Por qué tanta desesperación? Duérmete y olvida esa tontería. Nos espera un día difícil. Nos vemos por la mañana». Cuando me encontré con Bill a la mañana siguiente, ambos estábamos cansados y con los ojos rojos. Apenas habíamos dormido. De alguna manera, superamos nuestro apretado día planeado y hacia la noche fuimos cansados al aeropuerto. Bill fue a ver un kiosco mientras yo me sentaba y cerraba los ojos. Estaba demasiado cansada para mirar cualquier cosa. Me estaba durmiendo. «Y aquí está tu iglesia», dijo Bill, sosteniendo una foto en una guía delante de mí. «Oh, sí, esa es», contesté con entusiasmo. «¿Dónde está?» «En ninguna parte», contestó Bill. «Aquí, lee tú misma». La iglesia no estaba en ninguna parte ahora. Había ocupado una vez el sitio de la Clínica Mayo, que fue donde habían ido a ver cómo eran las prácticas de evaluación. Pero fue demolida cuando se construyó el hospital. «Por eso la miraba hacia abajo cuando la vi», le dije a Bill. «Fue porque está en el pasado. No tiene nada que ver con aviones». Y entonces me vino un escalofrío y no quise hablar más de la iglesia. Tuvimos que cambiar de aviones anoche en el camino a casa y esperamos casi una hora en un frío aeropuerto casi desértico. Acurrucada contra una pared, había una joven que obviamente viajaba sola. Podía sentir las vibraciones y las emociones de dolor que la atravesaban. Se lo mencioné a Bill, que estaba en contra de que hablara con ella. Ambos estábamos agotados
y él no se sentía en condiciones de relacionarse con extraños en ese momento. Además, podría estar imaginando su angustia. Ella no daba ninguna señal externa de nada más que somnolencia. Sin embargo, no podía escapar de los fuertes sentimientos de sufrimiento que recibía de ella. Finalmente le dije a Bill que no podía evitarlo y fui a hablar con ella. Se llamaba Charlotte y dijo que estaba muerta de miedo. Nunca antes había volado. Me sentaría con ella y le tomaría de la mano. La llevé con Bill y le sugerí que la pusiéramos entre nosotros. Para que tuviera un amigo en ambos lados. Bill fue cortés, pero no estaba contento. Había sido un viaje difícil y hubiera preferido un viaje pacífico a casa. Charlotte tembló al despegar el avión, pero yo le tomé la mano y se calmó rápidamente. Ella quería hablar. Había hecho muy pocos planes, sin tener ni idea de dónde se quedaría en Nueva York, hacia dónde se dirigía. Sin embargo, no estaba preocupada. Tenía varios cientos de dólares con ella. Era luterana y estaba segura de que todo lo que tenía que hacer era encontrar una iglesia luterana en Nueva York y allí la cuidarían. Bill y yo intercambiamos miradas. El mensaje no era difícil de captar. Y esto me pareció oír. Es realmente mi iglesia. Bill, y en esto se está refiriendo a Helen, que así le habló Jesús. Y esto es realmente mi iglesia, el que ayudes a los hermanos, ¿no? Bill noche. Se quedó en Nueva York durante algo más de una semana y luego decidió volver a casa. Arreglamos su pasaje de regreso y la llamé al día siguiente. Había llegado sana y salva y se alegró de regresar, pero esperaba volver a Nueva York para una visita algún día. Todo el mundo había sido tan amable con ella y se alegró al enterarse de que todas las cosas malas que la gente dice Ya, volvió, gracias. Pareciera que se había cortado la conexión. Seguimos. Leo la última parte. Todo el mundo había sido tan amable con ella y se alegró al enterarse de que todas las cosas malas que la gente dice sobre las grandes ciudades no son ciertas. Charlotte y yo hemos mantenido correspondencia durante años. Le estoy muy agradecida. Es muy posible que mi fase mágica comenzara a terminar con el simple encuentro con Charlotte. Y ahora viene otro apartado que se llama claridad y preparación. Se acercaba el otoño y había sido un verano agotador. Bill había conservado su interés en Case y sugirió que nos tomáramos unos días libres, que fuéramos a Virginia Beach, a la Asociación para la Investigación y la Iluminación, ARE, y examináramos las pruebas allí. La idea no me atraía. Ese tipo de cosas todavía me asustaba y no quería que fueran ciertas. Ya era bastante malo
que no entendiera lo que me estaba pasando. En particular, no quería que se exacerbaran mis desafortunados proyectos mágicos, que ya estaba más que deseosa de abandonar. Sin embargo, la idea de unas vacaciones cortas sonaba bien, y mi esposo, sabiendo que estaba cansada, me animó a ir. Era una época perfecta del año para el viaje, y pensó que me haría bien. Él y Bill se habían hecho amigos, y aunque sentía que Bill estaba desarrollando algunos intereses bastante extraños, mi esposo sabía que cuidaría de mí. Me dirigí a Virginia Beach con algunas dudas, pero con ganas de ver el resto. Resultó que el viaje no fue nada relajante para mí. La gente de la Asociación para la Investigación y la Iluminación, entonces solo un pequeño grupo dedicado a poner el material de Case a disposición del público, era inteligente, sincera y obviamente cuerda. Tampoco era fácil ignorar la gran cantidad de documentación. Me impresionó, pero estaba muy inquieta. A medida que el interés de Bill se profundizaba, mi propia ansiedad crecía. Bill leyó más sobre el tema esa tarde y también compró algunos libros para llevar a casa. Revisé un volumen y lo dejé de golpe, con gran incomodidad, al borde del pánico. Me alegré cuando el viaje terminó. De regreso a casa eché un vistazo a varios de los libros que Bill había comprado, pero no pude leerlos. Para mí, simplemente parecían interpretar de nuevo la nota mágica. Mi propia fase mágica terminó abruptamente con un episodio particularmente claro en el que supe que había hecho una elección irrevocable. Me vi entrando en una cueva cortada en una formación rocosa, en una lúgubre costa barrida por el viento. Todo lo que encontré en la cueva era un pergamino grande y muy viejo. Sus extremos estaban atados a pesados palos dorados y el pergamino estaba envuelto alrededor de ellos para que se juntaran en medio del pergamino y se ataran firmemente. Con cierta dificultad logré desatar los extremos y abrir el pergamino lo suficiente como para revelar el panel central, en el que estaba escrito 2 palabras: Dios es. Mientras lo hacía, minúsculas letras empezaron a aparecer a ambos lados del panel. La voz silenciosa que había oído antes me explicó la situación mentalmente. Si miras al lado izquierdo podrás leer el pasado, dijo la voz. Si miras al lado derecho podrás leer el futuro. Las pequeñas letras de los lados del panel se estaban haciendo más claras, pero dudé por un momento antes de enrollar el pergamino lo suficiente como para ocultarlo todo excepto el panel central. No me interesa leer el pasado o el futuro, dije con firmeza. Me quedo con esto. La voz sonó tranquilizadora y reconfortante. Lo conseguiste esta vez, dijo. Gracias. Y al parecer, así fue. Algunas veces después sentí algo parecido a la experiencia del metro años atrás, aunque con mucha menos intensidad. Estos sucesos se producían generalmente entre una multitud de personas y sentía una breve pero poderosa afinidad por ellos. Una tarde de verano, por ejemplo, mi esposo y yo caminábamos por un paseo marítimo lleno de gente y una profunda sensación de cercanía emocional con todos los presentes me invadió, junto con un cierto reconocimiento de que todos íbamos en el mismo camino hacia una meta común. También hubo otros tipos de experiencias emocionales. Una tuvo lugar cuando Bill, mi esposo, y yo
Estábamos juntos en el teatro. Sentada en la oscuridad, fui consciente de una fuerte luz interior que comenzó en el área del pecho y creció cada vez más intensa y abarcadora hasta que pareció irradiarse por todo el teatro e incluir a todos allí. Mi conciencia de la luz, que duró unos 10 minutos, estuvo acompañada de una profunda sensación de paz y alegría. No podía creer, durante un tiempo, que nadie más lo sintiera. Un incidente similar ocurrió un tiempo después, cuando Bill y yo estábamos asistiendo a una reunión en el sur de Francia. Antes de quedarme dormida una noche, un sentimiento de fuerza y alegría increíble surgió en mí, comenzando de nuevo en la región del pecho y elevándose hacia mi cabeza y saliendo a mis brazos. Durante unos minutos sentí como si pudiera alcanzar y tocar el mundo entero. Más tarde, una experiencia feliz tuvo una contrapartida temible en forma de una sensación de horror increíblemente clara que sentí una noche de camino a casa. Me sentía cansada y me eché a descansar un poco antes de acostarme. Lo más inesperado es que me invadió una furia asesina tan intensa que salté de la cama literalmente temblando. Estas dos experiencias fueron tan diametralmente opuestas entre sí que casi parecían representar el cielo y el infierno. Este chocante contraste tampoco era del todo desconocido. La buena sacerdotisa, cuya única función era ayudar, y la malvada sacerdotisa, con su lanza levantada para matar, había presentado un contraste bastante similar. La buena sacerdotisa y la mala sacerdotisa se refiere a unas de las visiones que ella pareciera haber tenido anteriormente. Solo una vez recuerdo que de hecho pedí una experiencia para que viniera a consolarme, porque me sentía un poco triste. La respuesta vino en forma de una imagen de un vivero. Podía ver hileras ordenadas de plantas muy jóvenes, todas cuidadosamente etiquetadas y obviamente bien cuidadas. Junto a las plantas había una regadera. La imagen no significaba nada para mí y me pareció un poco irritante. No es de gran ayuda, refunfuñé. ¿Cómo puede ayudarme? Y la voz, Jesús, le dijo: «Mira dónde están creciendo», dijo la voz silenciosa que a estas alturas ya no era totalmente imprevista. «¿Pero qué significa?», pregunté todavía con indignación. «Mira dónde están creciendo», repitió la voz lenta y claramente. «Oh, está bien», contesté, todavía un poco enfurruñada. Luego miré la escena con más atención. El vivero de plantas estaba completamente rodeado por un desierto sin vida. Solo la pequeña área en la que crecían las plantas era húmeda y verde. «Y ahora que todo ha empezado», dijo la voz, «seguirás regándolo, ¿verdad?». Casi desbordada, prometí intentarlo. También hubo algunos periodos breves durante los cuales se produjeron cambios en la toma de conciencia del tiempo. Tal vez el más convincente de estos sucedió una noche mientras me cepillaba el pelo, decidiendo que necesitaba un recorte de cabello y sintiendo todo menos inspiración. Entonces vi mi vida representada en una línea dorada que se extendía infinitamente hacia atrás e infinitamente hacia adelante. En la línea que yo reconocí que representaba mi vida presente,
había una minúscula caída. Era ridículamente diminuta y apenas perceptible. Estreché mis manos con gran placer. ¿Qué importa lo que pase en este pequeño parpadeo del tiempo?, me pregunté, con feliz asombro. Parece tan largo e importante mientras estás aquí, pero en menos de un instante es como si nunca hubiera sucedido. Estaba segura de esto por varios minutos, durante los cuales parecía como si hubieran quitado un gran peso de mi mente. Todas estas cosas ocurrieron en un periodo de unos pocos meses. Siguiente título: Un curso de milagros. Un día, durante ese mismo verano, le dije a Bill que estaba a punto de hacer algo muy inesperado. No tenía ni idea de lo que era, pero sabía que iba a suceder pronto. Por invitación de Bill, había estado llevando una especie de diario desde nuestra visita a Virginia Beach. Ahora Bill sugirió que si yo escribía lo que me ocurría en relación con el algo inesperado, podría averiguar qué era. Al principio, no surgió mucho de mis intentos y estaba a punto de abandonarlos. Una tarde, mientras registraba algunos de mis pensamientos, la voz, ahora más o menos familiar para mí, comenzó a darme instrucciones definidas. «Este es un curso de milagros», dijo la voz. «Por favor, toma notas». Aunque la voz ya no me sorprendió, no estaba preparada para lo que dijo. Sin embargo, sí tomé la primera página del curso antes de que me asustara realmente. Dejé mi lápiz y llamé a Bill. «¿Es la misma voz que has oído antes?», preguntó Bill. «Creo que sí», respondí, «pero ahora está usando palabras muy específicas y parece que quiere continuar por algún tiempo». Me detuve porque tuve miedo. Estoy convencida de que había más si hubiera continuado. «¿Cómo vienen las palabras?», preguntó Bill. «Es difícil de describir», contesté. «No puede ser una alucinación porque la voz no viene del exterior. Es todo interno. No hay sonido real y las palabras vienen mentalmente, pero muy claramente. Es una especie de dictado interno, podría decirse». «¿Sabes lo que estás escribiendo?», preguntó Bill. «¿Lo describirías como un proceso automático?» «Oh, no», dije. «No es automático en absoluto. Soy perfectamente consciente de lo que estoy haciendo. No está fuera de mi control». «Trata de escribir más y mira lo que pasa», sugirió Bill. «Prefiero no hacerlo», dije. «Francamente, lo encuentro bastante perturbador». Pronto descubrí que no tenía muchas opciones en este asunto. Sin embargo, me dieron una especie de explicación mental en forma de una serie de pensamientos relacionados que cruzaron mi mente en rápida sucesión y formaron un conjunto razonablemente coherente. Según esta información, la situación mundial estaba empeorando en un grado alarmante. Se estaba pidiendo ayuda a personas de todo el mundo que hacían sus contribuciones individuales como parte de un plan general preestablecido. Aparentemente, había accedido a escribir un curso de milagros tal como se me diera. La voz estaba cumpliendo su parte en el acuerdo y yo cumpliría la mía. Utilizaría habilidades que había desarrollado hace mucho tiempo y que no estaba realmente preparada para usar de nuevo. Debido a la gran emergencia, sin embargo, el proceso evolutivo habitual
y lento estaba siendo evitado en lo que podría describirse como una aceleración celestial. Se me transmitió la sensación de que el tiempo se estaba acabando. No estaba satisfecha. Incluso en el improbable caso de que la explicación fuera cierta, no me consideraba una buena candidata para el papel de escriba. Declaré mi oposición silenciosa pero energéticamente. ¿Por qué yo?, pregunté. Ni siquiera soy religiosa. No entiendo las cosas que me han estado pasando y ni siquiera me gustan. Además, me ponen muy nerviosa. Soy la elección más mala que podrías hacer. Al contrario, me aseguraron. Eres una excelente elección y por una razón muy simple. Lo harás. No tenía respuesta para esto y me retiré, derrotada. La voz tenía razón, sabía que lo haría. Y así comenzó la escritura de un curso de milagros. Sentía que la escritura me llegaba casi a diario y a veces varias veces al día. El momento en que ocurría nunca entraba en conflicto con el trabajo o las actividades sociales, comenzando en algún momento en el que era razonablemente libre para escribir sin interferencias. Yo escribía en un cuaderno de taquigrafía que pronto comencé a llevar conmigo, por si acaso. Podía y a menudo me negaba a cooperar, al menos inicialmente. Pero pronto aprendí que no tendría paz hasta que lo hiciera. Aún así, mantuve mi derecho a negarme durante todo el proceso. A veces me negaba a escribir durante más de un mes, durante el cual simplemente me deprimía cada vez más. Nunca hubo nada automático en la escritura. Siempre requirió mi plena cooperación consciente. Las tardes resultaron ser un momento propicio para el dictado, especialmente para tareas adicionales, y me opuse amargamente a esto y a menudo me costaba desafiante sin escribir nada, pero no podía dormir. Eventualmente me levantaba con disgusto y escribía según las instrucciones. A veces estaba tan cansada que regresaba a la cama y me dormía después de anotar unos pocos párrafos. Sin embargo, era impelida a continuar con la sección antes del desayuno de la mañana siguiente, quizás terminándola en mi camino al trabajo o en momentos extraños entre las presiones del trabajo durante el día. Nunca supe cuando comenzaba una frase cómo terminaría, y las ideas me llegaban tan rápido que me costaba mucho seguirles el ritmo, aunque usaba una rápida combinación de símbolos taquimétricos y abreviaturas que había desarrollado durante años de tomar notas en clase y de grabar sesiones de terapia. La escritura era sumamente interrumpible. En la oficina podía dejar el cuaderno para contestar el teléfono, hablar con un paciente, supervisar a un miembro del personal subalterno o atender una de nuestras numerosas emergencias y regresar a la escritura sin ni siquiera comprobar para ver dónde lo había dejado. En cada caso podía hablar con mi marido, charlar con un amigo o echarme una siesta, volver después al cuaderno sin interrumpir el flujo de palabras en lo más mínimo. No importaba si me había detenido al final de un párrafo o en medio de una oración. Era como si la voz simplemente esperara hasta que volviera y luego empezara de nuevo. Escribía con igual facilidad en casa, en la oficina,
en un banco del parque o en un taxi, autobús o metro. La presencia de otras personas no interfería en absoluto. Cuando llegaba el momento de escribir, las circunstancias externas parecían ser irrelevantes. Al principio me sentí particularmente tentada a cambiar una palabra aquí y otra allá, en lo que yo creía era en interés de la consistencia. Por lo general, el impulso de volver a cambiarla a la original era tan fuerte que lo hacía muy pronto. De hecho, el asunto podría perturbarme hasta que lo hiciera. Además, rápidamente se hizo evidente que las palabras no habían sido escogidas al azar. A veces lo que parecía ser incoherente en ese momento se explicaba más tarde, y la redacción original era necesaria en aras de una mayor claridad. En otras ocasiones se mencionaban más tarde ideas específicamente redactadas en redactadas en contextos que aún no conocía, por lo que los cambios que podría estar tentada a hacer reducirían la consistencia de los pensamientos en lugar de mejorarlos. La escritura continuó durante años, y aunque el terror agudo que sentía al principio disminuyó gradualmente con el tiempo, nunca me acostumbré a ello. Sin embargo, a pesar de los periodos de franca rebeldía, nunca se me ocurrió seriamente renunciar a ella, a pesar de que todo el asunto me parecía una interferencia importante y a menudo exasperante. Sin embargo, hubo algunas raras ocasiones en las que me sentí curiosamente transportada mientras escribía. En estas ocasiones las palabras parecían casi cantar y sentía una profunda sensación de confianza e incluso de privilegio. Noté después que estas secciones resultaron ser las más poéticas, pero estos fueron breves pero felices periodos de respiro. En su mayor parte estuve desoladamente descreída, desconfiada y asustada. Sin embargo, aunque la escritura por lo general resultaba angustiosa, leerle el material hábil después era infinitamente más que eso. Habíamos acordado que yo le leería mis notas al final del día y él las mecanografiaría. Odiaba oír lo que había escrito. Odiaba oír lo que había escrito. Estaba segura de que sería incoherente, tonto y sin sentido. Por otra parte, era probable que me conmoviera de forma inesperada y profunda y de repente estallara en lágrimas. Pues, hermanitos milagrosos, como habíamos comentado, como tenemos conexión a las 8 para estudiar el capítulo 8, lo vamos a dejar aquí y seguiremos leyendo desde esta página. Estamos en la página 41, en la autobiografía de Santa Helen Schucman. Gracias a todos, criaturas divinas. Santa Eva Castemer, Santa Gabriela Mitzau, hola Eldita, Santa Rosy Corral. Gracias, maestra hermosa, igualmente, gracias a todos. Santa María Pía Franzani, Santa Mise Fernández, Santa Adela Nanda, Santa Mise, bendiciones maestra, gracias, igualmente. Santa Sandra Fernández, Santa Gretel Guardia, Santa Marisol Mercado, Santa Luz Violeta, Santa Paula Escolar, San Carlos Medinilla, Santa Inés, San Horacio Pérez, Santa Luz Violeta, gracias, bendiciones. Santa Casey, San Juan Antonio Cabañas, Santa Mira Mendola, San Joan Tei Capó, Santa María Inés D'Angelo, Santa Carmencita González Vera, buenas tardes hermanitos. Santa María Elena Colás,
Santa Adela Nandas. Bendiciones, hermanos milagrosos, gracias igualmente. San Antonio Moncholí, Santa Claudia Fonseca, Santa Sandra Bautista, Santa Claudia. Hola, hermanita, bendiciones, gracias igualmente. Santa Azul y Janet, Santa Inés Bebe, Santa Nanda Dharma, Santa Cris. Saludos desde Costa Brava, gracias igualmente. Santa Claudia, qué maravilla, ni pasado ni futuro, ahora, así es. Santa Lucita Luz, maestra bella, qué alegría verla. Bendiciones, maestra, igualmente. Santa Aide Ballesteros, Santa María Inés D'Angelo. Gracias, amada maestra milagrosa. Bendiciones para todos, santos hermanos. Igualmente, Santa Aide Ballesteros. Muy buenas tardes, hermanita santa y hermanitos milagrosos. Igualmente, gracias. Santa Zaya Colibrí, Santa Luz Marina Gualdrón, Santa Luisa Mercedes, Santa Nora Montes, Santa María Carmen Barros, Santa Brenda Analí. Pues listo. Hacemos la conexión de las 8 y volvemos para terminar la autobiografía de Santa Helen Schucman, que estábamos leyendo desde la parte 3. Totalmente recomendable leérsela toda. Como veis, hay algunos de los pasajes que hemos estado viendo en el libro del Círculo de la Expiación, incluso en el prefacio de Un Curso de Milagros, que están extraídos de ahí. Por eso hemos decidido ir hacia esa fuente. La autobiografía de Santa Helen Schucman, editada por la Fundación para la Paz Interior. San Joaquín, gracias, bendiciones para todos. Hasta ahorita.